La literatura procede etimológicamente de la palabra latina literae, que en español se traduce como letra. Por otro lado, se concibe que la literatura es el arte que expresa la belleza a través de la palabra. Por tanto, es un arte que destaca la función poética de la palabra. En lo que se refiere a la literatura, hay consenso de que se trata de un especial acto de comunicación con un uso también muy peculiar del lenguaje. Así pues, los elementos de la comunicación literaria son claramente reconocibles dentro del proceso que se desarrolla. Por ejemplo, el emisor en la literatura es el autor. Y si es que desarrolla o produce un cuento, novela o historia, se le llamará narrador. Si es que el autor crea textos en los que expresa su subjetividad, se le conoce con el nombre de poeta. Por otro lado, el dramaturgo es aquel que crea obras de teatro, ¿no?, para el espectáculo o escenificación. En lo referente al mensaje dentro de la literatura, el mensaje se concibe como la obra literaria o la obra artística producida por el autor. La obra artística o literaria puede ser de naturaleza oral, pues la literatura es oral antes de ser escrita, y este es un fundamento teórico importante. También la literatura puede ser representada a través de distintos códigos, si es que no es de naturaleza oral, por ejemplo en el caso del teatro, que puede ser escenificada. Y la literatura formalmente conocida en el mundo entero, pues es la literatura escrita, ¿no?, que es la que se desarrolla el día de hoy, ¿no?, desde la aparición de la escritura. Pero eso no significa que no exista aún hoy en día literatura oral, literatura que sí existe en distintos lugares. Por otro lado, el canal, que es el medio por donde se transmite el mensaje, también va a ser diferente dependiendo de la obra producida. Si es oral, será a través de las ondas sonoras. Si es representada, se utilizarán diversos canales, como el canal visual, el canal gestual, oral, etc. Si es escrita, pues obviamente se utilizarán las hojas del libro impreso, ¿no?, en el caso de la literatura que formalmente conocemos. En lo que se refiere al receptor, se entiende que el receptor, pues, si es alguien que capta el mensaje artístico de la literatura transmitido de manera oral, entonces se entiende que el receptor será el oyente. Si se representa una obra, por ejemplo en el teatro, el receptor será denominado el espectador. Y si lee, obviamente el lector será el lector, ¿no? Digo, el receptor será el lector. Otro detalle importante es que el receptor acude a la literatura básicamente con una finalidad, la de buscar placer, la de deleitarse o hallar conocimientos, pues la literatura también es una forma especial de transmitir distintos conocimientos al hombre. En lo que se refiere al llamado referente, el referente hace alusión a los personajes de la ficción. Quiere decir, personajes, acciones, el mundo posible, el mundo imaginario. Toda realidad creada por un autor literario es un referente imaginario. El código es el lenguaje que se utiliza. En el caso de la literatura, el código es algo que asume una forma muy especial, un valor muy peculiar, ¿no?, que es el valor connotativo. Es decir, nada es
sencillamente lo que se dice, sino lo que se quiere decir. La literatura no informa, la literatura sugiere. Y por tanto requiere la participación activa del lector, del receptor, para poder entender el mensaje. Asimismo, en el código hay que hacer uso de las llamadas figuras literarias o de los distintos recursos estilísticos de los cuales se vale el autor para producir el arte. La situación pues, se refiere al lugar donde se produce el contacto comunicativo del emisor, el mensaje y el receptor dentro de la literatura. Autor, obra y lector en el caso de la literatura escrita. Ahora vamos a ver que hemos afirmado que la literatura es un arte, pero el modo de estudiar la literatura es más bien muy académico. Por eso es que existen distintas disciplinas literarias que se encargan del estudio de esta. Por ejemplo, está la llamada historia literaria, la semiótica literaria, la crítica literaria y la teoría literaria. Cada una de ellas se ocupa de un aspecto del estudio de la literatura. Por ejemplo, en el caso de la historia literaria, tiene que ver con el estudio diacrónico de la literatura, es decir, el estudio de la literatura a través del tiempo, en los distintos contextos y épocas. La semiótica literaria, por otro lado, estudia la parte simbólica del texto, es decir, los elementos simbólicos, metafóricos que aparecen en el texto literario. La crítica literaria, por otro lado, analiza y desarrolla una valoración razonada de una obra literaria. Quiere decir que cada texto literario debe pasar por el tamiz de la crítica para poder determinar si tiene o no valía en comparación de otros textos. La teoría literaria, en cambio, es más abarcadora porque su objeto de estudio es la literatura misma. Por eso es que abarca el estudio de su naturaleza, de los principios que la rigen, las categorías y criterios utilizados para analizar el fenómeno literario. La teoría literaria constituye un estudio muy antiguo que se inició en Grecia. El primero en analizar la literatura como objeto de estudio fue Aristóteles, quien analiza la tragedia griega en su libro La Poética. Lo mismo va a hacer Horacio, va a hacer una reflexión sobre el arte literario en Epístola a los Pisones. Así pues, dentro de lo que se abarca en el estudio de la teoría literaria, se reconoce que en el pasado se llamaba poesía a lo que hoy nosotros entendemos por literatura. Y el concepto ha ido evolucionando, por cierto, y esto es lo que la teoría literaria nos da a conocer.